Bienvenidos a un nuevo espacio Adif en Fitur, donde estamos hablando de la nueva movilidad, de una movilidad cada vez más sostenible, donde juegan un papel muy importante nuestras estaciones. Las estaciones son probablemente el punto más cercano al ciudadano, un lugar para empezar, terminar viaje, conectar con otros medios de transporte, un lugar cada vez más moderno y digital y sobre todo un espacio público donde tiene que haber cada vez una oferta de servicios más completa para todos los ciudadanos. Son o deberían ser centros de vida. Y para hablarnos de la transformación de todas nuestras estaciones y de la estrategia que tiene Adif para todas ellas, tenemos aquí a Jesús Campo, director de negocio y operaciones comerciales. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, sobre todo por permitirme dedicar unos minutos en este espacio pues a contarles siquiera someramente cuáles son los planes, ¿no? Las iniciativas que hemos diseñado en Adif para efectivamente convertir a nuestras estaciones de viajeros en auténticos centros de movilidad sostenible y en centros de vida. Y qué mejor foro este en el que nos encontramos para hablar de nuestros planes en esta materia, en Fitur. ¿Por qué? Porque es evidente y somos plenamente conscientes del papel que las infraestructuras de transporte, en este caso las ferroviarias, y que una adecuada gestión de nuestras instalaciones de servicios y que una adecuada oferta de viajes para los ciudadanos, pues suponen una palanca y realmente provocan un efecto dinamizador para un sector tan importante para nuestro país como es la industria del turismo. Así que muy agradecido de estar aquí y poder contarles pues qué es lo que estamos haciendo para mejorar nuestra gestión en estaciones de viajeros. En Adif y en Adif Alta Velocidad hemos desarrollado un nuevo modelo de gestión de las estaciones de viajeros y este modelo de gestión lo hemos desarrollado pues para atender a dar respuesta a los grandes retos en los que el contexto actual en el que desarrollamos nuestra gestión pues nos pone por delante, ¿no? Estos retos los hemos resumido en los siguientes, como retos clave que tendremos que atender. En primer lugar, nos encontramos inmersos en un proceso muy importante para el Estado español, que es la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril. Este proceso es un proceso desde el que Adif y Adif Alta Velocidad, junto con el resto de instituciones, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, hemos hecho una apuesta muy clara y decidida porque estamos absolutamente convencidos de los efectos muy beneficiosos que la liberalización provoca, tanto en términos de eficiencia, de utilización de nuestras infraestructuras, como en términos de democratización del acceso a los servicios de transporte de viajeros, como en términos de cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, dado que el ferrocarril es el medio de transporte más sostenible y es el único medio de transporte con una capacidad vertebradora y de generación de derechos que no tienen otros medios de transporte. Este contexto de liberalización en el que ya hoy nos encontramos inmersos, pues desde el punto de vista de gestión de estaciones nos implica afrontar determinadas cuestiones. Tenemos más empresas ferroviarias, tenemos nuevos operadores ferroviarios que tienen que utilizar nuestras estaciones de viajeros para operar sus servicios y estos nuevos servicios, estas nuevas frecuencias y estas nuevas oportunidades que se abren para utilizar el ferrocarril como medio de transporte, pues a su vez han generado un nuevo perfil de usuarios cuyas necesidades tenemos que atender en nuestras estaciones de viajeros. Por otro lado, vivimos en un mundo absolutamente digitalizado, un mundo en el que la sociedad nos exige dotar a nuestras instalaciones de servicios cada vez con mayor grado de nuevos servicios digitales, de nuevas instalaciones que permitan a los ciudadanos, pues vía electrónica, utilizando un simple móvil, poder acceder a todas las ofertas de servicios que tenemos en nuestras estaciones y a los diferentes modos de transporte que van a convivir junto con el transporte ferroviario. Estamos también viviendo en una sociedad en la que se han incorporado nuevos hábitos de consumo y nuevos valores tipo healthy, sostenibilidad, accesibilidad, etcétera. La materialización en nuestras estaciones de estos valores se nos está exigiendo cada vez con mayor fuerza y tenemos que tener las herramientas necesarias para atender estas demandas. Y por último, en el ámbito del transporte, también los clientes nos demandan cada vez más tener experiencias únicas de viaje, experiencias de viaje interconectados, experiencias de viajes sin fricciones y ello mediante el empleo fundamentalmente de medios de transporte plenamente accesibles y sostenibles. Pues bien, para atender a todos estos retos y dar satisfacción de forma eficiente a los mismos, hemos desarrollado en Adif un nuevo modelo de gestión de estaciones de viajeros. Este modelo de gestión que hemos desarrollado es un modelo de gestión que se encuentra completamente alineado
con la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y cómo no, está perfectamente incardinado en el plan estratégico de ADIF y ADIF Alta Velocidad 2030 que recientemente acabamos de aprobar. El plan estratégico de ADIF y ADIF Alta Velocidad se asienta en 4 pilares que consideramos esenciales para llevar a cabo nuestra labor de una forma eficiente y para retribuir a la sociedad con nuestra gestión el enorme esfuerzo que ha supuesto desde el punto de vista contributivo para dotarnos de la mejor red de infraestructura ferroviaria europea en términos de kilómetros de alta velocidad y la segunda red más importante de alta velocidad a nivel mundial. Como digo, el plan estratégico de ahí se basa en 4 pilares esenciales: el pilar de sostenibilidad, el pilar de seguridad, el pilar de servicio y el pilar de orientación a resultados. Sobre todos estos pilares, o todas las acciones, planes, medidas, programas, actuaciones, etcétera, giran en torno a estos 4 pilares. Desde este punto de vista, desde las estaciones de viajeros tenemos que contribuir a la consecución de los objetivos del plan estratégico de ADIF y ADIF Alta Velocidad, y tenemos que contribuir a asentar estos 4 pilares. La importancia que representan las estaciones y la gestión de las estaciones de ADIF en orden al asentamiento de estos 4 pilares en los que a su vez se asienta el plan estratégico de ADIF y ADIF Alta Velocidad, pues se deriva un poco, y aquí representamos algunos datos, del importante patrimonio de estaciones con el que contamos en nuestra entidad. Por poner algunas cifras, ADIF y ADIF Alta Velocidad somos titulares del orden de 1.500 estaciones de viajeros. Gestionamos más de 22.000 plazas de aparcamiento y tenemos una superficie comercial disponible en nuestras estaciones de más de 145.000 metros cuadrados. Todo esto nos permite interactuar con cerca de 1.000 millones de viajeros al año en datos del ejercicio prepandemia 2019 y que pronto esperemos recuperar. Estos datos, estas enormes magnitudes que forman parte de nuestra gestión, pues dan una idea de la potencialidad que ostenta las acciones que podemos desarrollar en materia de gestión de estaciones de cara a la consecución, como digo, de los objetivos estratégicos de las entidades y por ello por la gran repercusión y el efecto multiplicador que las mismas están llamadas a producir en nuestra entidad. En este sentido hemos apostado por una estrategia marcada por la seguridad y el transporte sostenible, una estrategia marcada por la accesibilidad y por un transporte inclusivo, eliminando cualquier tipo de barrera en el acceso al ferrocarril, favoreciendo la conectividad con una red de infraestructura digital conectada, inteligente y por supuesto segura. Y todo ello adaptándonos a las nuevas tendencias de movilidad y generando valor para la sociedad. El modelo de gestión de estaciones de viajeros contribuirá a los 4 pilares en los que se asienta el plan estratégico de ADIF y ADIF Alta Velocidad 2030, destacando su contribución, y no me quiero extender mucho, a los pilares de servicio, a los pilares de sostenibilidad y al pilar de orientación a resultados. Por dar algunas pinceladas de cómo contribuimos a estos 3 pilares esenciales, podemos indicar lo siguiente. En cuanto al pilar de servicios, es evidente que las estaciones de viajeros tienen que continuar prestando el servicio esencial para el que fueron creadas, prestar un servicio a los viajeros. Pero tenemos que superar la conceptualización de las estaciones como meros centros de viaje, como centros de punto de origen y destino de un trayecto ferroviario, y hacerlo más extensivo. Tenemos que convertir a nuestras estaciones en auténticos centros de vida, polos de atracción, de vida ciudadana, que no se centre solamente en generar unos espacios que están destinados al viaje, sino unos espacios de atracción a los ciudadanos, a las personas que viven en los entornos en los que se encuentran ubicadas nuestras estaciones de viajeros. Por lo general, contamos con unos entornos privilegiados. Nuestras estaciones de viajeros, y eso aporta mucho valor al transporte ferroviario, están ubicadas en los grandes centros urbanos, en los centros urbanos de los diferentes pueblos y ciudades allí a los que llega el ferrocarril. Y eso es un potencial que tenemos que aprovechar, insisto, no solamente para utilizar estos espacios como punto de origen y destino de trayecto, sino fundamentalmente para atraer a nuestros espacios a estos ciudadanos. Tenemos que entregar nuestras estaciones a los barrios, a los pueblos y a las ciudades en las que se encuentran ubicadas. Y para ello lo que haremos será generar un catálogo de servicios plenamente adaptado a las necesidades del entorno ciudadano, del entorno urbano en el que se encuentran nuestras estaciones. El pilar sostenibilidad es un pilar también esencial. Hemos iniciado acciones para hacer de nuestro patrimonio, de nuestros edificios, ámbitos más sostenibles. Tenemos que aprovechar el ingente volumen de edificios que tenemos a lo largo y ancho del territorio peninsular para desarrollar nuevos sistemas de eficiencia energética mediante la implantación de instalaciones de generación de energía para autoconsumo.
pero también hemos creado un procedimiento abierto absolutamente a cualquier interesado para fomentar, para contribuir al crecimiento del uso del vehículo eléctrico. Adif cuenta con dos elementos fundamentales que permiten contribuir, y lo estamos haciendo, a ese uso del vehículo eléctrico. Tenemos un patrimonio inmobiliario, tenemos suelo por todo el territorio peninsular y tenemos una infraestructura eléctrica que nos permite utilizarla para poner puntos de recarga en trayectos interurbanos, puntos de recarga rápida y súper rápida. Principal gap que hay para el desarrollo del vehículo eléctrico y que de alguna forma tenemos que solventar para incrementar la demanda en la utilización de este vehículo es dotar de instalaciones de servicio, de instalaciones de recarga a lo largo de los trayectos interurbanos. Y para eso, como digo, Adif ha puesto en marcha un procedimiento en el que cualquier interesado puede ponerse en contacto con la entidad para identificar espacios en estaciones, a su vez conectados con la infraestructura eléctrica que gestionamos, para instalar puntos de recarga y explotarlos, y con ello contribuir a la descarbonización, como no, de la economía. Y también hemos abierto nuestras estaciones a nuevas experiencias de movilidad sostenible a través del proyecto Ecomilla, y al mismo tiempo tenemos que procurar, como no, está en nuestro ADN, tenemos que seguir ahondando en garantizar la plena accesibilidad a nuestras estaciones de viajeros. Por último, en cuanto al pilar orientación a resultados, este pilar se asientan todas aquellas, o sobre este pilar se asientan todas aquellas iniciativas pues que contribuyen a la obtención de ingresos para hacer que el sector ferroviario, para hacer que Adif sea sostenible, en este caso desde el punto de vista económico. La dirección general que tengo en honor de dirigir se llama Dirección General de Negocio y Operaciones Comerciales. Por lo tanto, tenemos que contribuir mediante una explotación adecuada, inteligente, moderna de nuestros espacios comerciales a incrementar los ingresos que obtenemos como consecuencia de esta explotación. Y para ello vamos a potenciar y modernizar la gestión de los negocios tradicionales que se han utilizado en las estaciones de viajeros como generadores de ingresos comerciales, el negocio de alquiler de locales. También hemos modernizado, hemos iniciado el proceso de gestión de los nuevos espacios publicitarios. Tenemos que avanzar en la gestión más moderna y actualizada a los nuevos tiempos de la gestión de las plazas de aparcamiento. En fin, le estamos dando una vuelta absolutamente a qué podemos hacer en nuestras estaciones de viajeros desde este punto de vista, optimización de los ingresos comerciales que obtenemos de su explotación. En definitiva, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos llamados a desarrollar nuestra actividad, las exigencias y la demanda de la sociedad a la que servimos y el nuevo paradigma que marca un sector liberalizado, nuestro modelo de gestión de estaciones de viajeros se centra en concebir a las estaciones como auténticos centros de movilidad sostenible y como auténticos centros de vida. En resumen, lo que queremos decir es que convertir nuestras estaciones en centros de movilidad sostenible supone integrar en nuestras estaciones otros medios de transporte con el que no pretendemos competir, sino que pretendemos integrar. Pretendemos convertir nuestras estaciones en auténticos nodos de movilidad intermodal. Este es nuestro objetivo. Tenemos que utilizar nuestros espacios ferroviarios para hacerlo compatibles con otro modo de transporte igualmente sostenibles al ferrocarril. Y para ello consideramos que esta integración, esta intermodalidad es un objetivo esencial. Integrar en las estaciones el uso de otro medio de transporte, el autobús, el vehículo eléctrico, sistemas de car sharing, etcétera. Y todo ello con el objetivo de garantizar a la sociedad, a los ciudadanos, a nuestros usuarios, una experiencia de viaje sin fricciones, un modelo de movilidad puerta a puerta sin fricciones, como digo. Por otro lado, como he dicho, uno de nuestros objetivos es devolver las estaciones a los espacios urbanos, a los ciudadanos que viven en los entornos en los que se encuentran ubicadas estas magníficas instalaciones de servicio, convertir nuestras estaciones en centros de vida. Tenemos que desarrollar una actividad comercial, cultural, de ocio, asociativa, lo suficientemente atractiva como para atraer a nuestras estaciones a una población, a la población que, con independencia de que vaya a realizar un trayecto ferroviario o no, le apetezca ir a nuestras estaciones. Nuestro objetivo es que las estaciones se conviertan en puntos en los que no tengas que ir, sino en los que vas porque te apetece ir. Bueno, pues a todos estos objetivos dedicaremos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación y todo nuestro saber hacer. Esperemos que a estos esfuerzos se sumen el de los magníficos profesionales que forman el sector del que tenemos el honor de participar, el sector ferroviario. Y no me queda ninguna duda que con inteligencia, talento, humildad, honestidad y honradez lo conseguiremos. Muchas gracias a todos y buenos días.
Pues vamos a seguir conociendo cómo se está produciendo esta transformación, centrándonos seguramente en el factor más diferencial del ferrocarril, que es la sostenibilidad. Para convertirse en el centro de la nueva movilidad debe, como decía Jesús, conectar con otro medio de transporte y también favorecer cada vez una movilidad más sostenible. Para explicarnos cómo se está produciendo esta transformación, tenemos a Manuel Martínez Cepeda, que es director de explotación comercial y que nos va a contar cómo se convierten las estaciones en nodos de una movilidad más sostenible. Muy buenas, muchas gracias, Eduardo. Bueno, yo me voy a abstener de utilizar el atril, ¿vale? Porque me siento mucho más cómodo si puedo moverme y veros las caras a medida que hablo. Bueno, hoy estamos hablando sobre todo de las estaciones del futuro, de las estaciones del siglo XXI, de cómo vamos a cambiar el paradigma de la estación tradicional del ferrocarril, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Lo vamos a cambiar, como ha estado contando Jesús, fundamentalmente sobre la base de 3 pilares muy elementales pero muy claros. El primero de ellos es transformar nuestras estaciones en centros de vida, es decir, conseguir que nuestras estaciones sean mucho más que un punto de viaje donde se inicia o finaliza el viaje, sean fundamentalmente centros abiertos a la sociedad, centros abiertos a la ciudad, en las cuales los distintos ciudadanos puedan llegar y también recibir servicios al margen del puro servicio del viaje. Estamos considerando también un segundo pilar fundamental, que es la transformación digital. A través de la transformación digital lo que vamos a conseguir es una mejor experiencia para nuestros viajeros y una mejor experiencia para los ciudadanos que visitan la estación. Y el tercer pilar es del que voy a intentar yo hablaros hoy, que es el de transformar las estaciones en nodos de movilidad sostenible. En definitiva, en lograr que la experiencia de viaje, sobre todo la primera y última milla del mismo, se realice con unos medios de transporte sostenibles. Esto evidentemente está insertado en nuestro plan estratégico, en el Plan Estratégico 2030 y más en concreto en el pilar de servicios, que tiene como uno de los objetivos básicos promover la intermodalidad del transporte. Lógicamente también está incoordinado en toda la política en todos los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas y también en la política de la Unión Europea y del Gobierno, y más en concreto en la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética. Al final, vuelvo para atrás un momento. Bueno, al final, ¿qué es lo que pretendemos al transformar las estaciones en nodos de sostenibilidad, de movilidad sostenible? Lo que pretendemos es lograr una reordenación de los distintos medios de transporte que acceden a la estación. Tradicionalmente, y en la segunda mitad del siglo XX esto ha sido una realidad, hemos concebido las estaciones como un punto al que se llegaba en coche, en el vehículo privado, que además era la misma forma en la cual estaba estructurado básicamente el transporte en las ciudades. Bueno, lo que pretendemos hacer ahora es invertir esa pirámide, como se muestra en esta diapositiva, de manera que en el centro de la entrada y la salida de nuestras estaciones esté el peatón. Ese sea un elemento clave. Y junto a ese peatón se desarrollen sobre todo los medios de transporte sostenibles desde un punto de vista medioambiental. Bicicletas, vehículos eléctricos, el patinete eléctrico, la moto eléctrica, etcétera. Esto supone que nosotros queremos desarrollar una estrategia de movilidad sostenible basada en las 5 S que hemos puesto aquí. Una estrategia saludable, sostenible, smart, que dé servicio a los ciudadanos y a los usuarios y que lo haga con seguridad. En definitiva, nuestra aspiración, nuestro objetivo y lo que constituiría el éxito de esta transformación digital es lograr que el viaje se realice en medios sostenibles ambientalmente, con unas estaciones accesibles en las cuales
la actividad se desarrolle de una forma segura y que el viajero tenga la oportunidad en todo momento de conocer las distintas alternativas de transporte y elegir en tiempo real las más eficientes. Bueno, todo esto es fácil de contar. Bueno, y al final acabamos aquí de alguna manera expresando una serie de lugares comunes, pero ahora hay que ponerlo en la práctica, hay que ver cómo se desarrolla en la realidad para conseguir esa transformación. Y eso tenemos que tener claro que lo hacemos en un contexto complejo, muy complejo, porque lo hacemos en un contexto de transición hacia unos nuevos modos de transporte que no sabemos todavía cómo van a quedar finalmente diseñados, ¿vale? Venimos de un mundo lleno de certezas, de un mundo en el cual el transporte urbano se basaba básicamente en tres modos: el coche particular, el vehículo particular, el transporte público colectivo y el taxi. Y ahora vamos a un mundo mucho más abierto, donde junto a estos medios tradicionales tienen que convivir otros modos de transporte y otros modos de gestionar el transporte. El vehículo eléctrico, la bicicleta, como hemos dicho, el patinete, pero también los VTCs o el coche compartido, el car sharing. En definitiva, tenemos que conjugar todo esto y además hacerlo en un escenario variable, porque en cada una de nuestras ciudades la presencia de estos elementos es distinta. En cada una de nuestras ciudades, además, presentarán un desarrollo diferente a lo largo del tiempo, y para eso tenemos que dar solución a través de distintas iniciativas que estamos desarrollando en Adif, algunas de las cuales ya las ha enunciado en la presentación anterior nuestro director general. En definitiva, nosotros estamos desarrollando, y hoy vamos a contar, 3 proyectos básicamente: el proyecto Ecomilla y 2 proyectos vinculados a los puntos de recarga eléctricos, al desarrollo de una red que facilite la penetración del transporte del vehículo eléctrico en el transporte urbano e interurbano. Voy a empezar hablando del proyecto Ecomillas. El proyecto Ecomilla, en realidad, lo que pretende como principal objetivo es ordenar el acceso de los distintos medios de transporte a la estación. Es decir, lo que pretende es promover que el viaje, en su inicio y en su fin, la primera y última milla del viaje, se realicen a través de medios sostenibles desde un punto de vista medioambiental. Pretendemos desarrollar un gran contenedor que contenga una zona de emisiones cero, en la cual convivan la bicicleta, el coche eléctrico, el car sharing, etcétera. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer promoviendo la creación de aparcamientos de bicicletas en las estaciones, aparcamientos que serán muy diferentes en función de la estación, desde pequeños aparcamientos hasta grandes bases en las cuales se puedan prestar otro tipo de servicios, como son el mantenimiento y reparación de las bicicletas. Pretendemos también introducir el car sharing y el vehículo eléctrico a través de aparcamientos donde se puedan recargar estos vehículos. También queremos mantener el taxi, pero hacerlo convivir con el VTC en un contexto amigable en los que ambos puedan acceder de una manera cooperativa al entorno de la estación. Y también tendrá un lugar el coche tradicional, el vehículo particular en este modelo de Ecomilla, a través de los aparcamientos de larga duración y del aparcamiento express, el Kiss and Train, que nos permite recoger o dejar en un momento determinado a un posible viajero. Ecomilla es sobre todo un proyecto modular y flexible, porque pretende adaptarse a la realidad de cada una de nuestras ciudades y estaciones en función de su ubicación y del grado de penetración de los diferentes modos de transporte sostenibles. Este modelo, tal y como estamos pintando, probablemente sea el modelo que se aplique en las grandes terminales de viajeros. Estoy pensando en Barcelona Sanz, en Madrid Puerta de Atocha o en Madrid Chamartín Clara Campoamor. Pero seguramente en otras estaciones tendremos que hacer un modelo que solo contemplará parte de estos elementos. Por eso es un modelo modular y flexible. En este momento nosotros estamos trabajando ya en desarrollar esa tipología para tener distintos tipos de zona
ecomilla que aplicar en las diferentes estaciones. Además de este proyecto, tenemos en curso otros 2 proyectos vinculados, como decía, al desarrollo de una red de puntos de recarga eléctrica. El primero de ellos, que lo mencionaba Jesús, es el de la creación de una red de puntos de recarga eléctrica públicos en estaciones, lo que hemos venido a llamar a lo largo del tiempo el proyecto Ferrolineras. Este proyecto está principalmente vinculado al desarrollo del transporte interurbano mediante vehículos eléctricos, y lo que pretende es utilizar la red de estaciones de Adif y Adif alta velocidad para crear un conjunto de estaciones de servicio en las cuales el viajero que está viajando con su coche pueda recargar las baterías. Como ha dicho Jesús, se trata de un proyecto en el cual nosotros lo que vamos a hacer es ofrecer al inversor, al promotor interesado en implantar este tipo de puntos de recarga, un espacio en el cual desarrollarlo dentro de nuestras estaciones, de las estaciones que están calificadas en la declaración de red como estaciones de categoría 2 a 6. Es decir, desde las estaciones medianas hasta las estaciones de cercanías. Hemos creado un procedimiento que se basa en una ventanilla abierta, en la cual de manera constante y sin limitación de tiempo, los inversores pueden solicitar manifestar el interés para poner un punto de recarga eléctrica en una determinada estación. Y a partir de ahí se articula un proceso que tiene 2 fases. En la primera fase es una fase de análisis. Adif recibe esa petición, analiza que en esa estación es posible, hace un análisis de requisitos mínimos, es posible implantar un punto de recarga eléctrica porque hay espacio suficiente, y además porque existe la posibilidad de una conexión eléctrica adecuada. Esa conexión eléctrica, en el caso de Adif, está planteada con 3 posibles opciones. La conexión directa catenaria, que es realmente en sentido estricto la ferrolinera, utilizando la patente que Adif ha desarrollado. Un segundo elemento, una segunda posibilidad sería la conexión a una subestación de tracción eléctrica, y el tercero de las opciones sería la conexión a el centro de transformación de la estación, si eso fuese posible. Es decir, que hay una batería de posibilidades amplia. Bueno, los inversores que estén interesados en hacer este tipo de actuaciones, una vez que se les ha confirmado la viabilidad, tienen la posibilidad de continuar con el proyecto o renunciar al mismo. Si continúan, en ese momento lo que nosotros haremos será un análisis de viabilidad técnica y le diremos cuáles son las actuaciones que tiene que hacer sobre las instalaciones e infraestructuras de Adif y una estimación de su coste económico. Con esa base se entrará en la segunda fase, que es una licitación pública mediante un pliego tipo que ya tenemos colgado, ya tenemos puesto en nuestra página, publicitado en nuestra página web, ¿vale? En definitiva, se trata, por tanto, de un proceso abierto y continuado en el tiempo. Creemos que las condiciones de desarrollo que ofrece son inmejorables, porque tenemos unos plazos de arrendamiento muy amplios, estamos hablando de 15 años, y además la posibilidad de ampliarlo por 5 más, lo cual facilita la recuperación de la inversión. Estamos hablando además de la posibilidad de ofrecer un periodo de carencia en el pago de renta de 3 años, que también facilita el inicio de la actividad. Y además la posibilidad, lógicamente, de tener no solo un espacio para establecer el punto de recarga o los puntos de recarga, sino también espacios para realizar otro tipo de actividades que permitan complementar durante la estancia de esa persona mientras se carga el coche el servicio que se le presta, con máquinas de vending, cajeros automáticos, etcétera. Todo ello pensando siempre en la implantación de puntos de recarga rápida destinados a la continuidad de un viaje. Es decir, estamos en el modelo de la estación de servicio tradicional. El segundo proyecto que tenemos en este ámbito es un proyecto que se enmarca en la Ley de Cambio Climático que citábamos antes y en un Real Decreto que se publicó en los últimos días del mes de diciembre de medidas urgentes en materia energética. Este proyecto es el desarrollo
de una red de puntos de recarga en los aparcamientos de las estaciones de viajeros. Pretendemos, por tanto, dotar a estas estaciones de puntos de recarga en sus aparcamientos que faciliten que el viajero pueda recargar su coche. Es un objetivo diferente del proyecto anterior. Aquí estamos hablando de puntos de recarga lenta, de tal manera que van destinados no a alguien que está haciendo un viaje y lo va a continuar, sino que van destinados, por ejemplo, a alguien que va a coger el tren para ir a su trabajo y deja el coche en el aparcamiento y cuando vuelve del trabajo lo recoge después de 8 horas o 7 horas en que el coche ha estado cargando. Es un modelo diferente. Bueno, nosotros aquí estamos todavía empezando a hacer un análisis. Creemos que vamos a tener una red que puede estar en el entorno de 84 estaciones, o 90 estaciones aproximadamente, y probablemente en una primera fase estaremos hablando de casi 1000 puntos de recarga eléctrica. Bueno, esto era un poco lo que yo quería contaros en cuanto a este proceso de avance en la transformación de las estaciones de ADIZ en nodos de movilidad sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Pues vamos con la otra gran transformación de nuestras estaciones, la digitalización. Nos la va a contar nuestro director de estaciones de viajeros, Ignacio Sanjuno. Y muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Gracias a vosotros por la participación aquí en este foro de Fitur, que por fin se ha vuelto a recuperar en un contexto difícil, pero bueno, está bien que podamos volver a vernos de forma presencial. Yo quería cerrar estas 3 ponencias que hemos planteado con la reflexión de qué es la transformación digital en las estaciones. Y me gustaría de forma muy breve lanzaros 3 píldoras de cómo estamos enfocando nosotros este proceso de transformación digital. En primer lugar, contaros cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo. En segundo lugar, cómo lo estamos afrontando, cuál es el despliegue que estamos llevando a cabo. Y por último, cerrarlo con unos ejemplos de iniciativas estratégicas que para nosotros son claves y son muy relevantes y en las que estamos trabajando bastante intensamente. En primer lugar, me gustaría, en la presentación estáis viendo eFutura. ¿Qué es eFutura? eFutura es la estación del futuro. Es una marca con la que nosotros estamos afrontando la transformación digital de las estaciones. Llegamos a la conclusión de que para poder afrontar la transformación digital teníamos que estar plenamente identificados con ese proceso de cambio. Y ese proceso de cambio se tenía que hacer con la identificación de una marca que nos hiciera partícipes de cuál era ese proceso. Eso es eFutura. Y bajo esa marca lo que estamos pretendiendo realizar es simplemente mejorar la experiencia del cliente. Es el objetivo básico de la transformación digital. Cuando el cliente, llámese el cliente individual, llámese el operador comercial, llámese el operador ferroviario, está interactuando en nuestras estaciones, nuestro objetivo básico es mejorar esa experiencia. Y para ello uno de los elementos claves es su orientación o la orientación al dato que nos va a proporcionar o que nosotros en las estaciones vamos a poder generar. En torno a esa idea articulada bajo la marca eFutura, lo que nos encontramos es 5 objetivos estratégicos, que son los que estáis viendo ahí. En primer lugar, fomentar la cultura digital. Es básico, no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de mentalidad. Tenemos que asumir lo que es la transformación digital. Tenemos que asumir que enfocándonos en esa mejora de la experiencia global del cliente, lo que estamos pretendiendo es cambiar nuestra forma de pensar, permitir cambiar los procedimientos, utilizar nuevas herramientas y un nuevo enfoque de cómo nos aproximamos a los clientes. En segundo lugar, ser conscientes de que en las estaciones se generan o generamos datos que hoy por hoy son un activo, que nos aportan información, que nos aportan mucha información y que hay que saber manejar. En ese sentido, lo que estamos buscando con la transformación digital es cómo captar ese dato, cómo captar esa información valiosa para luego ponerla a disposición de los que son nuestros clientes con el objetivo, insisto, de ver cómo mejoramos su experiencia. En tercer lugar, uno de los objetivos que tenemos en el despliegue en lo que es el enfoque de la transformación digital es la implantación de los nuevos modelos de negocio digitales. Nuestro director de explotación comercial lo ha apuntado antes. Es una herramienta que nos permite crear un nuevo canal de comunicación
y que nos permite aglutinar en torno a esos formatos digitales nuevos contenidos, información al viajero, pero también información de la ciudad, información turística, información de nuestros clientes que están presentes en las estaciones y además permitirnos generar nuevos negocios que van en la línea de sostenibilidad que también apuntaba nuestro director general al principio de estas conferencias. Un cuarto objetivo que perseguimos con la transformación digital es la estandarización de la estación inteligente. Es decir, que un cliente se mueva de forma igual en un Madrid que en un Barcelona, que en un Zaragoza, que en un Valencia. Es decir, en cualquiera de nuestras estaciones debe de percibir una información estandarizada que nos permita identificar claramente en dónde está moviéndose el cliente, qué es lo que nosotros estamos buscando de él y qué es lo que nosotros le podemos ofrecer en esa instalación. Y todo ello con el objetivo, insisto, que apuntaba al principio, de mejorar la experiencia global del cliente. Es fundamental, y tomo las palabras de nuestro director general, cuando al principio señalaba la diferencia entre que el cliente se tenga que acercar a la estación o que el cliente se quiera acercar a la estación. La transformación digital lo que nos tiene que permitir es que el cliente quiera acercarse a la estación. Y no solo el cliente ferroviario, sino el cliente de la ciudad. De ahí que nuestro objetivo sea convertirlas en centros de vida. La segunda idea que os querría trasladar es el despliegue. ¿Cómo vamos a realizar o cómo estamos llevando a cabo la transformación digital? Una idea básica en torno al despliegue es centrar al cliente. El cliente tiene que estar en el centro de toda nuestra reflexión. El cliente individual, viajero, el cliente de ciudad, el operador comercial, el operador ferroviario, el usuario que simplemente se acerca a pasear en una estación porque desea ver el patrimonio histórico que tenemos en ella. Nosotros tenemos que ser capaces de centrar al cliente y ponerlo en el foco de nuestra reflexión. Y a partir de ahí llevar a cabo una serie de actuaciones que persiguen cómo podemos mejorar esa experiencia que tenga ese cliente en cualquiera de los segmentos que yo os he señalado. Y ahí, si os ponemos o nos hacemos nuestra reflexión y nos vemos como clientes, seguro que estamos identificados en muchas de ellas. Por ejemplo, uno de los objetivos es conocerle simplemente para poder interactuar con él. Es decir, conocerle en cuáles son los hábitos en los que el cliente se está aproximando a la estación. Por ejemplo, con cuánto tiempo de antelación llegan los clientes a tomar los servicios ferroviarios. Eso nos puede impactar en los negocios que nosotros tengamos que implantar en las estaciones. Si son viajes de larga estancia, evidentemente el perfil del cliente es muy diferente al cliente recurrente de unas cercanías o de unos servicios de medias distancias. Eso evidentemente nos permitirá poder ofrecerle una oferta comercial adecuada a esas necesidades que pueda generar en su tránsito en la estación. Una de las actuaciones también vinculadas con esa experiencia del cliente es el asistente virtual. ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Básicamente lo que estamos persiguiendo es reducir incertidumbre. No puede ser un problema que un cliente que empieza en una estación tenga incertidumbre sobre lo que se va a encontrar cuando llegue a destino. Para eso, la idea es crear un asistente que le permita moverse por la estación independientemente de dónde esté. Para ello, otra de las actuaciones que estamos desplegando con la transformación digital es la intermodalidad. Antes señalaba Eduardo cuando nos hacía las presentaciones, la estación debe de convertirse en un punto de conexión con la ciudad, en donde el cliente llega y en donde el cliente se va a dispersar. El cómo llega y el cómo se va a dispersar impacta, por ejemplo, en algo que también ha desarrollado nuestro compañero Manuel, el director de explotación comercial, en la intermodalidad, el cómo va a acceder, con qué medios de transporte va a acceder, cómo va a acceder a una estación. Nosotros debemos de facilitar toda la información que le permita reducir esa incertidumbre en esa aproximación o en esa dispersión que vaya a tener el cliente en nuestras estaciones. Evidentemente, otra de las actuaciones básicas y claves es la accesibilidad universal, muy ligada con una de las estrategias de movilidad que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está trabajando, que es el concepto de universalidad. Nosotros hemos puesto uno de los ejemplos, la incorporación en un modo que es sostenible y es posiblemente de los más accesibles, como es el ferrocarril, de las personas con discapacidad y movilidad reducida, pero no solo eso. Estamos hablando de la accesibilidad en nuestras estaciones de familias,
que tradicionalmente no eran usuarias del ferrocarril. Esta mañana, en el entorno de la liberalización, era uno de los aspectos que se ha puesto de manifiesto. La liberalización está permitiendo atraer a nuevos perfiles de clientes, como son, por ejemplo, las familias. Esa accesibilidad universal la planteamos nosotros como una necesidad de tenerla en cuenta en nuestro proceso de transformación digital. Ofertas de ocio y cultura. Evidentemente, nuestras estaciones, una de las características que tienen es un patrimonio histórico que ya merece la pena acercarse a ellas solo por verlas. Nosotros este año vamos a iniciar proyectos de rehabilitaciones muy singulares en las estaciones que va a permitir realizar una puesta en valor de las mismas. En Madrid Puerta de Atocha, en Valencia Nord, en la estación de Francia, en Cartagena. Son estaciones que son patrimonio, que son por ellas mismas focos de atracción y que deben de ser puestas en valor con este modelo de transformación digital. Acciones que nos deben de permitir ofrecer una oferta particularizada a los clientes cuando se aproximan a nuestras estaciones, y luego un conjunto de iniciativas que dan soporte, que están detrás de esa estrategia de aproximación al cliente, pero que son absolutamente necesarias. Por ejemplo, los temas de mantenimiento y seguridad. Estamos en un contexto absolutamente complicado en donde el ferrocarril ha sabido mostrar su continuidad dando una sensación de un espacio seguro, tanto en nuestras estaciones como en los trenes. Se ha trabajado en la parte de transformación digital para poder lograr trasladar esa imagen de seguridad con la que nosotros hemos venido trabajando. Temas de implantación de BIM, tecnologías BIM en nuestros edificios, con las que ya nos hemos empezado a desarrollar en los proyectos de nuestras estaciones y en los proyectos de las propias infraestructuras que manejamos en ADIF. Evidentemente, una estructura de edificio hiperconectado que une los dos conceptos, el de la estandarización de la estación inteligente, lo que viene a denominarse el Smart Station, con otro concepto también muy en boga, que es el Smart City, proyectos en donde las dos partes que están íntimamente ligadas se tienen que unir y estar cohesionadas. En ese concepto de hiperconectividad nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en proyectos Redes 2.0 con diferentes ayuntamientos. Y por último, una acción absolutamente clave para nosotros y que está muy vinculada con uno de los objetivos primeros que os exponía, que era el de la innovación abierta. La innovación abierta es simplemente preguntarnos en cada momento cómo puedo mejorar. ¿Y cómo puedo mejorar? Con el fomento de la cultura digital con la que habría esta presentación. Es decir, el primer objetivo estratégico es fomentar la cultura digital. Y para ello tenemos que lograr que los trabajadores que estamos en ADIF estemos permanentemente preguntándonos cómo podemos innovar, cómo podemos mejorar esa experiencia del cliente. Quisiera terminar esta tercera píldora que prometí daros, para no extenderme mucho, con unas reflexiones sobre ejemplos de las iniciativas estratégicas en las que estamos absolutamente ilusionados e involucrados y que para nosotros son claves, y además estamos bastante orgullosos de cómo las estamos llevando a cabo. Ligada con la primera de ellas, con el fomento de la cultura digital, una idea básica y que está cuajando bastante bien en nuestra organización, que es el concepto de los embajadores digitales. En una organización como ADIF, que pretende implantar la transformación digital bajo la marca Futura en toda la organización de ámbito nacional, es fundamental que todos los trabajadores asuman que es necesaria abordar la cultura digital y que es necesario abordar esa transformación digital. El cómo hacerlo, hemos llegado a la conclusión de que debe hacerse con la figura del embajador digital, es decir, alguien de los equipos que sea capaz de trasladar al resto de sus compañeros cuáles son las iniciativas que están involucradas. Hemos creado embajadores digitales en cada una de nuestras estructuras territoriales que tienen la responsabilidad de asumir el despliegue de las ideas de transformación digital en su territorio. Una segunda iniciativa estratégica que se pondrá en marcha este año es el centro neuronal. Estamos ya en la fase final de la preparación de la licitación, en la que este modelo va a impactar claramente en cómo vamos a gestionar a futuro las estaciones. ¿Cuál es el modelo de explotación de las estaciones nuestras en el futuro? Hablaba nuestro director general de 1.500 estaciones, 650 aproximadamente las que gestionamos directamente entre ADIF y ADIF Alta Velocidad. Pero no en todas ellas tenemos presencia. Eso es un reto. El cómo conseguimos atraer al cliente en estaciones en las que no estamos presentes, solo lo podemos hacer bajo un modelo de explotación
que centre toda la inteligencia de la estación en un punto. Ese es el centro neuronal. Centro neuronal que está muy próximo, está ahora mismo en fase de construcción aquí, al lado de IFEMA, en Valdebebas, y que será el centro desde el que se podrá controlar las fases de mantenimiento, las fases de explotación, sistemas de información directamente vinculados con el cliente. Una herramienta o una iniciativa también clave es el cómo nos relacionamos, la plataforma del Customer Research Management, es decir, el cómo podemos gestionar las relaciones con nuestros clientes. Plataforma con la que está trabajando o que están trabajando nuestros compañeros de la Dirección de Explotación Comercial, y básicamente para unir esos dos conceptos, el cómo se relaciona el negocio con el otro negocio, es decir, con los operadores comerciales o con los operadores ferroviarios, el negocio del B2B, o cómo nos relacionamos con nuestros clientes finales, el B2C, el Business to Consumer. Los nuevos formatos digitales que este año hemos empezado a licitar y que vamos a implantar en estaciones tan emblemáticas como en Madrid Puerta de Atocha o en otras, es otra de las iniciativas directamente implicadas en la transformación digital. Y por último, un concepto clave que se ha ido desgranando en todas las presentaciones que hemos tenido oportunidad de realizar a lo largo de esta mañana, que es la intermodalidad. Es decir, el cómo podemos reducir la incertidumbre a nuestros clientes en la fase de aproximación a la estación y en la fase de dispersión de la estación. Tenemos que ser capaces de anticipar la información a nuestros clientes cuando vayan a hacer ese tránsito. Hoy tenemos aquí un ejemplo de lo que es la aplicación nuestra de la APP en tu móvil, de Adif en tu móvil, que va a facilitar la información de trenes, que ya lo está haciendo, la información de trenes que se generan en las estaciones y que iremos incorporando con otros modos de transporte que se acerquen al ferrocarril. Como he prometido, 3 ideas básicas, 3 píldoras básicas. Con eso concluyo mi presentación de la transformación digital. Pues muchas gracias a los tres por enseñarnos los proyectos para convertir nuestras estaciones en centros de vida y enseñarnos el futuro de unas estaciones que además están muy próximos. Seguiremos informando en estos espacios Adif en Fitur. Muchas gracias a todos.